En esta oportunidad vamos a realizar la secuencia de movimiento número 20 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a trabajar es A más, B más, C más, D más simultáneo, seguido de A menos, luego B menos, luego C menos y por último D menos. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por 4 cilindros de doble efecto, cilindros A, B, C y D. Cada cilindro posee 2 finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Para el cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 y FCB2, para el cilindro C los finales de carrera FCC1 y FCC2, y para el cilindro D los finales de carrera FCD1 y FCD2. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones, donde las 2 posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2, la del cilindro B, los solenoides S3 y S4, la del cilindro C, los solenoides S5 y S6, y la del cilindro D, los solenoides S7 y S8. Podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectadas a la misma alimentación de aire presurizado. En esta oportunidad queremos obtener una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A más, B más, C más, D más simultáneo, seguido de A menos, luego B menos, luego C menos y luego D menos. Es decir, que los 4 cilindros se extienden al mismo tiempo, luego regresa el cilindro A, luego regresa el cilindro B, luego regresa el cilindro C y por último regresa el cilindro D. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por medio del método paso a paso, donde el primer paso es escribir la secuencia y el segundo paso separar en pasos aquellos movimientos que se realizan de forma simultánea. Esto nos daría un total de 5 pasos en la secuencia. El primer paso sería A más, B más, C más, D más, el segundo paso sería A menos, el tercer paso sería B menos, el cuarto paso sería C menos y el quinto paso sería D menos. El segundo paso del método nos dice que en la parte inferior de la secuencia debemos escribir las condiciones que se deben cumplir para poder generar cada uno de los diferentes pasos, donde estas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método nos dice que en la parte superior de la secuencia debemos escribir los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos serían relés y solenoides. Debemos tener en cuenta que por cada paso de la secuencia vamos a requerir un relé, y como aquí tenemos 5 pasos, quiere decir que vamos a necesitar 5 relés. Estos 2 pasos del método los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder arrancar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, el botón Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un relé R1, y a pesar de que tenemos el movimiento simultáneo de 4 cilindros, únicamente requerimos un relé. Y con este relé R1 vamos a energizar los solenoides encargados de producir A más, B más, C más, D más, que serían los solenoides S1, S3, S5 y S7. Estos solenoides conmutan la posición izquierda de las válvulas direccionales, y en esta posición el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda de los cilindros, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y con esto tendríamos la extensión simultánea de los 4 cilindros. Para poder pasar del primer paso al segundo paso se deben cumplir 4 condiciones, y es que los 4 cilindros hayan quedado totalmente extendidos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC2 y que el cilindro D haya tocado al final de carrera FCD2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé R2, con el cual vamos a energizar al solenoide S2, que permite conmutar la posición derecha de esta válvula, en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro, mientras que la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5.
y con esto tendríamos el retroceso del cilindro A. Para pasar al tercer paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1. Este tercer paso lo ejecutamos por medio del relé R3, con el cual vamos a energizar a S4, que conmuta la posición derecha de esta válvula en la cual el aire presurizado pasa del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro y la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y con esto tendríamos el movimiento de retroceso del cilindro B. Para pasar al cuarto paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB1. Este cuarto paso lo ejecutamos por medio del relé R4, con el cual vamos a energizar S6, que conmuta la posición derecha de esta válvula en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara, mientras que la cámara contraria es descargada a la atmósfera por medio del puerto 4 en conexión con el escape 5. Y con esto tendríamos el movimiento de retroceso del cilindro C. Para pasar al último paso debemos cumplir una condición y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1. Este paso lo ejecutamos por medio del relé R5, con el cual energizamos el solenoide S8, que se encarga de conmutar la posición derecha de esta válvula en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara, y la cámara contraria es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Para finalizar la secuencia debemos cumplir una condición y es que el cilindro D haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCD1. Teniendo esto, vamos a pasar a continuación a Fluid Sim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático que nos permite ejecutar esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en Fluid Sim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los 4 cilindros de doble efecto, cada uno con sus 2 finales de carrera y cada uno comandado por una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones. Y podemos ver que todas las válvulas son alimentadas con la misma fuente de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo realizar la construcción de este circuito neumático, les dejo el enlace a ese video abajo en la descripción o también se los dejo por aquí en una tarjeta. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso. Iniciamos con 2 contactos normalmente abiertos en serie. Y en paralelo traemos otro contacto normalmente abierto. Luego de esto traemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego traemos otro contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Aquí ya tendríamos la estructura general del método paso a paso, pero este método nos dice que por cada paso de la secuencia debemos instalar una estructura general. Entonces vamos a tomar esa estructura, la copiamos y la vamos a pegar 4 veces adicionales. Las estructuras las vamos a interconectar entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ya con esto vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 5 relés, entonces tendríamos R1, R2, R3, R4 y R5. Ahora vamos a continuar con los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada estructura general.
Estos contactos siempre son del relé del paso actual. Y como aquí estamos en el primer paso, que sería con el relé R1, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, entonces estos dos serían contactos normalmente abiertos del relé R2. Estos dos serían de R3. Estos dos de R4. Y estos dos de R5. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Tenemos que R1 se encarga de energizar simultáneamente a S1, S3, S5 y S7. Pero aquí únicamente tenemos un solenoide que se activa con R1. Esto quiere decir que tenemos que modificar la estructura general para poder incluir los otros tres solenoides. Entonces, para poder realizar esta modificación vamos a tomar esta línea, la vamos a copiar y la vamos a pegar 3 veces adicionales. Ya con eso tendríamos los 4 solenoides y vamos a nombrarlos. Tenemos S1, S3, S5 y S7. R2 se encarga de energizar únicamente a S2. Entonces este sería S2. R3 se encarga de energizar a S4. R4 se encarga de energizar a S6. Y R5 se encarga de energizar a S8. Ahora vamos a continuar con el primer contacto normalmente abierto de la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura este contacto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque y lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras, este contacto normalmente abierto sería un contacto del relé anterior a ese paso. Por ejemplo, aquí estamos en el segundo paso, que es de R2, el relé anterior fue R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, que es con R3, el relé anterior fue R2. Este sería de R3 y este sería de R4. Ahora vamos a continuar con los segundos contactos normalmente abiertos de la primera línea de cada estructura general. Estos contactos son de los finales de carrera que permiten hacer la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del primer paso al segundo paso. Y aquí tenemos 4 finales de carrera, FCA2, FCB2, FCC2 y FCD2. Y la estructura general únicamente tiene un contacto normalmente abierto. Esto quiere decir que tenemos que modificar la estructura para poder incluir los otros 3. Este sería FCA2, este FCB2, este FCC2 y este FCD2. Ahora continuamos con este, que sería la transición del segundo paso al tercer paso, o sea, sería el final de carrera FCA1. Este sería de la transición del tercer al cuarto paso, o sea, FCB1.
Este sería de la transición del cuarto paso al quinto paso, o sea, FCC1. Y aquí volvemos a la primera estructura. Este sería del final de carrera que permite finalizar la secuencia de movimiento, o sea, FCD1. Para finalizar vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en cada estructura general. Estos contactos siempre serían del siguiente relé. Entonces, como aquí estamos en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2. Entonces, este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería el siguiente, o sea, de R3. Este del siguiente, R4. Este del siguiente, R5. Y este del siguiente, pero como tenemos R6, volvemos al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y ya con esto tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para poder empezar la secuencia de movimiento. Si oprimimos el botón de arranque tenemos A más, B más, C más, D más simultáneo, luego A menos, luego B menos, luego C menos y por último D menos. Y al final de la secuencia todos los cilindros quedan totalmente retraídos, a la espera de una nueva orden del pulsador de arranque para volver a ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento. A más, B más, C más, D más, A menos, B menos, C menos, D menos. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 20 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.